la redundancia, y es que la presidenta Dina Boluarte había señalado, lo hizo esta mañana además, que se va a dar la convocatoria en los próximos días para la instalación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, CONASEC. La finalidad, lo que señaló la presidenta Dina Boluarte, es adoptar medidas urgentes y concretas, además de drásticas, contra la delincuencia común y el crimen organizado. Y ustedes pensarán en estos momentos y recordarán, sí, en mi barrio, en mi distrito, en mi ciudad, los índices delictivos van en aumento. Y hoy, si abrimos, por ejemplo, uno de los diarios, El Comercio, leemos: estiman que extorsionadores obtienen al año casi 200 millones de soles. ¿De quiénes? De personas trabajadoras, bodegueros, transportistas, personas que se dedican también a la construcción de manera legal, por supuesto. Así que hablamos de este tema con el general en retiro José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Dircote, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes, gusto escucharla. Muchas gracias. General, primero conocer un poco y entender qué se puede hacer en este consejo, es decir, cuáles son las funciones y quiénes lo conforman también. Mire, este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es una reunión que tiene que hacerse en forma permanente y está dirigido por el presidente de la República. Pero tenemos que también poner en claro que existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de 2019 al 2023 y es la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior la que tiene que hacer una evaluación de cómo va este plan para tener resultados. Si queremos sentarnos a la mesa para poder definir una nueva estrategia en cuanto a la seguridad ciudadana, que es un requerimiento de toda la población, creo que esta estrategia tiene que pasar por esa evaluación de este plan del 2019 al 2023, para ver en qué hemos caído y qué metas no hemos cumplido, porque una política de seguridad ciudadana se refleja en objetivos, en acciones estratégicas claras. Entonces tenemos que hacer una evaluación. Y esa evaluación de esta estrategia, tiene que pasar por una estrategia nueva para la Policía Nacional, en el sentido de darle los recursos necesarios. ¿Darle los recursos para qué? Para la adquisición de tecnología, que es lo principal que se tiene que añadir a esta nueva estrategia. Estrategia actualizada, con tecnología, aplicable de manera, digamos, rápida para reducir los índices delictivos, los índices de crimen organizado. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? A corto plazo lo que tiene que hacer dentro de la política migratoria, un control, una base de datos total, especialmente, porque no solamente se trata de personas extranjeras que han ingresado al Perú, que son más de 1.300.000 que vienen de otro país, sino hay muchos más que son ilegales. Entonces se tiene que tener una base completa y por parte de Migraciones y de la Policía Nacional, para tener un control migratorio permanente de dónde están ubicadas estas personas y qué es lo que están haciendo. Eso creo que pasa por parte importante de la estrategia. Dos, la tecnología que se le tiene que dar a la policía. Se tiene que dotar de tecnología de primera y que tiene que ser de inmediato, pues no hacer un proceso que dure 1 año ni 2 años para darle tecnología de primera calidad. Claro, ¿y de qué tipo de tecnología estamos hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de identificación facial, ¿no? Usted pone un software con una base de datos ya programada por la policía, por ejemplo, para detectar en los centros comerciales, por ejemplo, los requisitoriados. Eso se puede hacer. Y eso se puede hacer rápido porque las mismas personas encargadas de los centros comerciales quieren aplicar esa tecnología, quieren inyectar esa tecnología, pero ahora, con una participación de la Policía Nacional. Y eso sería algo necesario. Nos dice, base de datos, tecnología como por ejemplo identificación facial que se puede colocar, nos pone como ejemplo centros comerciales para poder identificar a requisitoriados. Acá le señalo una declaración que es del ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, que dice que la forma de enfrentar el problema, la delincuencia, el sicariato, en fin, dice, no es mandando a policías a caminar por las calles. Entonces, ¿qué podemos sumarle a las acciones que usted nos ha señalado? El plan estratégico tendría que comprender también el apoyo de las cámaras de las municipalidades, de tal manera que la policía tenga una sola base de datos, un solo centro de comunicaciones, un C5, por ejemplo. Un C5 que comprende todas las acciones de la policía, del Ministerio de Salud, de los bomberos, todos reunidos en un solo sitio. Pero para eso se necesita inversión. Lógicamente que eso va a ser a mediano o a largo plazo, pero hay que hacerlo de una vez, porque si no, la necesidad es permanente. Y esta necesidad se tiene que dar resultados a la población. Yo creo
creo que la tecnología es lo principal que debe estar dentro de... No se trata de sentarse a hacer un Consejo Nacional, sino hay que tomar decisiones importantes e inmediatas. Eso es la idea. Pero la realidad también general es que cuando se ve mayor número de agentes de la Policía Nacional en las calles, las personas, los ciudadanos, tenemos la sensación de que estamos un poco o quizá más seguros. ¿Esto podría traducirse realmente así o también tendría que haber de fondo, y se lo pongo como ejemplo, ¿no?, una preparación distinta para los agentes de la Policía Nacional? Yo creo que sí, deberíamos evaluar en la policía, especialmente en nuestra dirección de instrucción, la preparación de un suboficial es 3 años, ¿no? Y la de un oficial es 5 años. De repente, en esta prioridad debería evaluarse especialmente nuestros señores suboficiales, nuestros hermanos policías, que su evaluación sea más corta, ¿no? Y que salgan, digamos, dotados de la capacitación necesaria, que lo que quiere la policía para cubrir estas necesidades, porque de lo contrario, venimos haciendo un déficit de policías todos los años. Nuestra población hace 20 años era póngale 25 millones o 20 millones, y la policía eran, en lo que es investigación criminal, 15.000. Ahora somos 33 millones y en investigación criminal somos 3.000, no pasamos de 4.000. Y si hay un déficit actualmente de miembros de la Policía Nacional, y usted nos ha dicho, base de datos, tecnología como identificación facial, cámaras de seguridad de los municipios integrados y el número de agentes más preparados, ¿qué le podemos sumar? Le podemos sumar la política migratoria, una gran base de datos, de ver quiénes han ingresado y dónde están, ubicarlos, y que la policía tenga una gran base de datos de tal manera que los controla en forma permanente qué cosa es lo que están haciendo. Lógicamente que hay mucha gente que ha ingresado de otro país y está haciendo las cosas bien. ¿Y eso dependería o se podría ejecutar en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana? Por supuesto, a tomar acciones rápidas, acciones inmediatas, a corto plazo. A corto plazo, lo que necesita son acciones inmediatas a corto plazo, que sea un control permanente, y específicamente esto lo tiene que hacer Migraciones con la unidad encargada en la Policía Nacional. Y si nos centramos lamentablemente en sicariato, en extorsión, se nos viene a la mente 2 palabras, que es el control de armas, que aparentemente no se está dando en nuestro país, o sáquenos de duda respecto a ese tema, pero también lamentablemente asociar estas 2 formas delictivas a los conductores de motos, lamentablemente, y hay que decirlo de esta manera. ¿Qué control o qué tipo de acciones se debe tener sobre estos 2 puntos, armas y motocicletas? Mire, en anteriores oportunidades ya se ha querido, por ejemplo, poner a los cascos el número de moto y también con chalecos, y ha habido una oposición terrible, ¿no? Pero esto funciona, al menos debería ser temporalmente, hasta que se controle permanentemente esta situación, para evitar sicariato, para evitar seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al menos debería ser una medida temporal. Pero eso lo tienen que realizar en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y responder a la necesidad de la población. ¿Y de quién dependería? ¿Ministerio del Interior y MTC? Por supuesto, claro. Es un sistema de ejecutar muy complejo, ¿no? General. No es muy complejo, pero hay que dar la norma, porque estamos en una situación de emergencia. Mire lo ocurrido en San Miguel, 6 personas fallecidas a plena luz del día, ¿no? Y esperemos que esto no siga, porque hay gente, pues, delincuentes que por 500 soles matan. Entonces no esperemos que llegue a los extremos, y hay que tomar las medidas con anticipación, medidas preventivas, pero hay que tomarlas ya. ¿Podríamos tomar algún ejemplo de la región quizá que ha funcionado correctamente para establecer controles y reducir los índices de delincuencia, de sicariato, de extorsión? Mire, en Colombia se tomó esa medida. Lógicamente que acá hay que tener en cuenta el enfoque territorial, porque ponerle un casco, pues, a una persona, un casco en moto, a una persona en Loreto, en zonas, pues, de 39, 40 grados, es imposible, ¿no? Pero hay otros mecanismos, y esos mecanismos tienen que ser de acuerdo a un enfoque territorial, no simplemente un enfoque de acá de Lima, ¿no? Finalmente, este Consejo Nacional tendría que rendirle cuentas directamente a la presidencia del Consejo de Ministros, o sería al Ministerio del Interior?
La que tiene a cargo la política de seguridad ciudadana en su evaluación es la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio Interior. Ellos tienen que hacer una evaluación previa de la política que está quedando ya en desfase, que es al 19 del 2023. Queremos saber cuáles son los resultados para ver y modificar y ver nuevas estrategias, de tal manera que le expliquen a todos los integrantes de este CONACEP de lo que se tiene que hacer. Muchas gracias. Poder cumplir las metas. Sí, muchas gracias, general. Dialogábamos ahí con el general en retiro José Baella, ex jefe de la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE. Son ya las 12:29. Hay otro tema pendiente también, lo vamos a tener más adelante, y es el estado de emergencia, o por lo menos la solicitud que piensa realizar las autoridades, el gobernador de la región Cajamarca. Esto debido a la preocupación de las lluvias y la posible activación de quebradas en esta parte de nuestro país. Volvemos luego de los titulares.